Hola chicos, bienvenidos en esta ocasión para tratar el tema de interacciones entre células adyacentes, ¿vale? Bien, el tema en global lo podríamos definir como interacciones entre células y lo voy a dividir en dos partes. Por un lado voy a hablar de las interacciones entre células adyacentes, que es este vídeo que estoy comenzando, y un segundo vídeo que haré sobre interacciones entre células lejanas. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con interacciones entre células adyacentes. Y la primera pregunta que nos planteamos, o la primera pregunta no, la pregunta que va a intentar dar respuesta a este tutorial es cómo se comunican las células adyacentes. Vamos a ir introduciendo el tema poco a poco. Bien, las células, deciros que están continuamente interaccionando. Incluso podríamos hablar de aquellos individuos unicelulares, también existe en ellos una interacción que se va a basar en relaciones de competencia buscando las mejores condiciones para su desarrollo. Las especies unicelulares pueden vivir muy cerca, incluso pueden comunicarse, ¿vale? Pero lo que no van es a poder establecer contacto, porque si estableciesen contacto, este contacto es la base de la relación entre los individuos pluricelulares. Por lo tanto, entre los unicelulares van a vivir muy cerca, van a comunicarse entre sí, pero sin que exista contacto entre ellos. Las células de un individuo pluricelular deben estar conectadas para que todo funcione para que funcionen como un todo. Pensar que los tejidos son grupos de células que se encuentran especializados en una misma función o en funciones similares. Los órganos lo agrupan esos tejidos que tienen funciones similares. Por lo tanto, para que todo funcione global, para que todo funcione como algo unido, tiene que existir o va a tener que existir una unión entre las células. Muchas de las estructuras responsables de la adhesión y de la comunicación intercelular comenzaron a descubrirse allá por el año 1950. Y lo primero que vamos a ver, o el primer punto, es las uniones intercelulares. ¿De acuerdo? Bien, estas estructuras, estas uniones intercelulares en individuos, siempre estamos hablando de individuos pluricelulares, va a haber diferencias en función de que hablemos de planta o en función de que hablemos de animales, de individuos animales. La microscopía electrónica ha permitido ver las diferencias que existen en un individuo y otro. Bien, en las plantas hay una capa de diferente material que se va a encargar de unir a las células vegetales, mientras que en la célula animal aparecen puntos de unión, como iremos viendo, ya digo, a lo largo del tutorial. Bien, el espacio extracelular entre células vegetales contiguas contiene tres capas. Por un lado vamos a hablar de paredes primarias y en medio de estas paredes primarias se encuentra una capa central que se denomina lámina media. Lámina media que va a estar formada por pectinas gelatinosas. De tal manera que si se desprende esta lámina media, las células se separarán. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a las células, a individuos pluricelulares, pero en plantas. Vamos a ver qué ocurre ahora con los individuos en animales. Bien, en el tejido animal, y ahí tenéis la imagen que va un poco a ayudarnos a comprender lo que voy a decir ahora. En el tejido animal tenemos que hablar de las integrinas. Vamos a ver, lo tenéis ahí. Las integrinas van a ser unas estructuras que van a conectar, por un lado, el citoesqueleto de cada célula a la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir viendo todas las partes que tenéis ahí en el esquema. Las integrinas, como veis, se unen por un lado a los filamentos de actina del citoesqueleto a través del adaptador proteico, ¿vale? Y por otro lado se van a unir a las proteínas más próximas que se encuentran a la matriz extracelular. Estas proteínas se denominan fibronectinas, como veis ahí, las cuales a su vez se van a unir a las fibras de colágeno. Mirar, como también tenéis ahí como viene reflejado ahí, el carácter dímero, ¿vale?, de estas integrinas. La unión directa
entre el citoesqueleto y el espacio extracelular es muy importante, muy importante. Ya veremos después los corolarios, las conclusiones que podemos sacar a partir de lo que estoy diciendo. Porque por un lado van a ayudar a mantener en su lugar a las células individuales, y por otro van a ayudar a las adyacentes a adherirse entre sí gracias a las conexiones en el espacio o con el espacio extracelular. ¿Vale? Ahí creo que queda reflejado en ese esquema cuál sería la estructura de la integrina a través de la membrana plasmática, como veis, y cómo conecta por un lado con lactina y por otro lado fibronectina y colágeno. Bien, esto es muy importante entender bien lo que os voy a decir, a continuación, porque por un lado, como digo, estas integrinas, ¿vale? Mantienen o van a intentar mantener la organización, ¿no?, de la célula, de las células del individuo, ¿no? Pero también es muy importante que tengáis la relación que se puede extraer entre estas uniones y la posible metástasis en el cáncer, ¿no? Pensar que, vamos a ver, la unión entre el citoesqueleto y la matriz extracelular es importante, y es importante, como os digo, en el tema oncológico, ¿vale? A la hora de ver qué es lo que ocurre cuando se produce la desconexión entre la célula, entre el interior de la célula y el espacio extracelular. Se piensa o se está estudiando en creer que precisamente un fallo a nivel de estas uniones, de estas estructuras que mantienen ligados el espacio intracelular y el espacio extracelular, es lo que permite que células tumorales puedan desprenderse del tumor primario y puedan alcanzar órganos diana, ¿de acuerdo? Y crear la metástasis en ese órgano diana. Como digo, se tiene que producir, para que se produzca una liberación de una célula tumoral del tumor inicial, tiene que haber una pérdida de esa función en las estructuras que mantienen ligadas las células, y que lógicamente permiten que esa célula pueda alcanzar un órgano diana y crear metástasis en ese órgano. Pero sobre este tema, aunque únicamente lo he mencionado, voy a hacer un vídeo explicando cuál va a ser o cuál puede ser el papel de estas estructuras integradoras, de estas estructuras que mantienen unida por una parte tanto el espacio extracelular como el espacio intracelular, y que son fundamentales para la organización del conjunto celular, ¿de acuerdo? Como digo, voy a hacer un vídeo dando una versión sobre cómo van los avances o cómo van los estudios a la hora de profundizar en la importancia que tiene estas integrinas, estas células integradoras en la liberación de células tumorales y aparición de metástasis. Bien, como decía, vamos a ver, siguiendo con el tejido, siguiendo ahora ya con el tema. Una capa de polisacáridos gelatinosos similar a la lámina media que os hablaba antes en la célula vegetal discurre entre las células animales adyacentes, de manera que las conexiones citoesqueleto espacio extracelular ayuden a mantener unidas a las células individuales, ¿vale? Bien, vamos a ver, mejor dicho, estas estructuras son importantes sobre todo en el tejido epitelial. Y como digo, voy a ver dos tipos de uniones. Por un lado, lo que se llaman uniones estrechas, y por otro lado, los desmosomas. Tenéis ahí en pantalla entonces una nueva imagen, ¿vale?, de las uniones estrechas, que es por lo que voy a empezar. Bien, una unión estrecha, ¿vale?, el dibujo que tenéis ahí en la parte superior, es un vínculo, una relación que se establece entre dos células, ¿vale?, a través de proteínas especializadas, ¿de acuerdo? Son proteínas que se encuentran alineadas y unidas entre sí. Ahí tenéis en la imagen las membranas correspondientes a las dos células adyacentes, y veis ahí las proteínas de membrana, que son las que van a dar lugar a la unión estrecha. Estas proteínas, lo que formarían entre las dos células sería como
como lo que establece, o como si cosiéramos con hilo, ¿vale? Dos telas, ¿de acuerdo? Por zonas diferentes. Ahí es lo que intenta reflejar la imagen, las características de estas uniones estrechas. Bien, forman un cierre impermeable. Y por lo tanto, el hecho de que sea impermeable le va a denotar de determinadas características, lo que hace que esté presente donde sean necesarias barreras impermeables. Y estoy hablando, por ejemplo, del estómago, del epitelio gástrico o del epitelio intestinal, para impedir que los jugos que se segregan en estos dos órganos, pues no vuelvan y impedir que puedan atravesar el propio epitelio, ¿de acuerdo? El hecho de que sean herméticas, ¿vale? No significa que no sean variables y que también sean dinámicas, como os voy a poner en el ejemplo a continuación. Y pongo el ejemplo de las uniones estrechas de las células que recubren la vejiga. Estas son mucho más estrechas todavía que las que recubren el intestino delgado. De esta forma, pequeños iones podrán atravesar la superficie del intestino delgado, colaborando pues, en los procesos de absorción y facilitando su eliminación en orina, ¿vale? Todo ello porque van a tener, lógicamente, proteínas diferentes. Ahí veis que son cierres herméticos, pero que permite que todavía sean, o que existan diferencias entre ellos. Son también estructuras dinámicas porque pueden aflojarse en algunos casos para permitir, ¿vale?, más transporte en las células epiteliales. Esto en cuanto, como digo, a las uniones estrechas. Quiero hablaros ahora también de los desmosomas. Bueno, son uniones celulares también, los desmosomas, frecuentes en células epiteliales y en determinados tipos de células musculares. A diferencia de lo que pasaba con las uniones estrechas, estas uniones son muy complejas. Tenéis ahí el esquema en la parte inferior de la imagen, lo que sería un desmosoma, y después iremos desgranando cada una de las partes o de las estructuras que lo forman. Como digo, son uniones muy complejas. En el centro tienen proteínas que se van a vincular con los citoesqueletos de las células adyacentes, y estas proteínas se unen entre sí y también a otras proteínas más grandes que anclan los filamentos intermedios con los citoesqueletos, ¿vale? Ahí tenéis entonces las distintas partes de todo lo que os acabo de decir. Por un lado veis las dos células adyacentes, ¿vale? La membrana plasmática de las dos células adyacentes. Veis las proteínas de membrana que a su vez se van a engranar, se van a unir a las proteínas de anclaje, ¿vale? Sería la parte azul, y estas proteínas de anclaje son las que se van a unir ya con los filamentos intermedios de los citoesqueletos de ambas células. Los desmosomas, por lo tanto, también van a unir, lógicamente, citoesqueletos de células adyacentes. Tenéis que tener en cuenta que las proteínas que forman los desmosomas pueden participar en la unión entre células animales antes incluso de que el desmosoma esté completo. Fijaos tener en cuenta que los primeros tejidos embrionarios se forman cuando las células comienzan a adherirse, y los desmosomas ya maduros se van a formar mucho después, ¿de acuerdo? Entender bien este concepto. Para conocer mejor el tipo de proteínas que van a intervenir, vamos a ver qué se entiende por adhesión selectiva. Bien, antes de que se descubrieran los desmosomas, se pensaba que tenía que existir algún tipo de molécula que se encargaba de mantener unidas a las células. Aparece el concepto de adhesión selectiva que implica que las células tienen algún modo de unirse físicamente entre sí, y que la unión era completamente específica para la especie y para el tipo de célula. Tiene que existir, por lo tanto, algún tipo de molécula en la superficie de la célula animal que se une solamente a las células de la misma especie y del mismo tipo celular. Y ahí voy a poner, o para
para que entendáis cómo se llegaron a estas conclusiones, pongo el esquema que tenéis ahí en pantalla, que aunque parezca que no significa nada, ahora voy a intentar darle significado a todo, a lo que tenéis ahora ahí en ese momento, al dibujo que tenéis en pantalla. Mirad, para llegar a estas conclusiones se empezó a trabajar con esponjas, ¿vale? Y a estas esponjas se las trató con sustancias químicas de tal manera que, o que hacía que las células se disociaran unas de otras y por lo tanto se separaban. El resultado, por lo tanto, era una masa indefinida de células individuales, perdón, de células individuales, pero que no se conectaban, que no se encontraban conectadas entre sí. De tal manera que cuando regresaban las condiciones originales, éstas volvían de nuevo a moverse y volvían a formar la esponja inicial, ¿vale? A este fenómeno es lo que os acabo de explicar ahora, es lo que se conoce como adhesión selectiva. Pero más espectacular aún todavía, ¿vale?, es el esquema que tenéis ahí en pantalla, ¿vale? En la parte inferior quiero representar o intento representar dos esponjas diferentes. Entonces, lo que se hizo fue tratar a estas esponjas de nuevo de tal manera que de nuevo se disociaran las células, ¿vale?, y se formaran unas masas de células individuales. ¿Qué ocurrió? Pues que después de formarse de manera individual, si queréis, estos grupos de células ya completamente separadas, ¿vale?, se formó una masa común que estaría formada por las células de una y de otra esponja. Cuando se dieron las condiciones de nuevo originales, volvieron a formarse las dos esponjas individuales, o como estaban, quiero decir, originarias. ¿De acuerdo? Aquí de nuevo vuelve a quedar claro el concepto de adhesión selectiva, que es lo que os quería explicar. Y el siguiente concepto que quiero comentaros es cuál es la base molecular de esta adhesión selectiva. Y entonces interviene un nuevo elemento aquí, que son las caderinas, ¿vale? Bien, a principios de 1970 se pensaba que podían estar implicadas ciertas proteínas de membrana en esta unión intercelular o entre dos células, ¿de acuerdo? La idea era que si diferentes tipos de células producían diferentes tipos de proteínas de adhesión en sus membranas, las moléculas podrán interaccionar de modo que las células del mismo tipo se unieran unas a otras, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos claro. Bien. Se han identificado varios grupos de proteínas de adhesión celular, ¿vale? Las moléculas de los desmosomas pertenecen al grupo de las caderinas, ¿vale? Cada tipo celular del ser vivo tiene un tipo de caderinas, ¿vale?, en su membrana plasmática. Y cada caderina solamente se puede unir a caderinas del mismo tipo. Las caderinas, por lo tanto, son la base de la adhesión selectiva en muchas células y es componente fundamental de los desmosomas. Acordaos lo que os comentaba antes de la relación con las metástasis en el cáncer. No es precisamente aquí, en estas caderinas, que son las estructuras que de alguna manera son las responsables de mantener la integración entre células, es donde un fallo aquí es el que provoca la liberación de la célula tumoral y la posterior metástasis. Y para terminar, os hablo de los orificios intercelulares. Fijaos todo lo que hemos visto hasta ahora. Láminas medias, espacios extracelulares, uniones estrechas, desmosomas, caderinas. Bien, todo esto permite unir células adyacentes. Vamos a ver ahora cómo se produce la comunicación. Y vamos a hablar de las plantas y vamos a hablar del tejido animal. En las plantas, las hendiduras, si tenéis ahí ese nuevo esquema, ¿vale?, que va a servir de guía para lo que os voy a decir ahora. Bien, en las plantas, las hendiduras entre las paredes celulares crean unas conexiones directas entre los citoplasmas de las células adyacentes. Es la figura que tenéis ahí en el esquema que tenéis ahora mismo en pantalla, en la parte superior, ¿vale? En las plantas, las hendiduras entre las paredes celulares
crean conexiones directas entre los citoplasmas de células adyacentes. Estas conexiones se denominan plasmodesmos, que ya los hemos visto. En este caso, membrana y citoplasma van a ser continuos y a través de ellos va a circular el retículo endoplasmático, como intenta de alguna manera reflejar, en la medida de lo posible, el dibujo que tenéis, como digo, en la parte superior. Veis las dos células y veis cómo se produce la conexión directa, ¿vale?, a través de ellos, es decir, el retículo endoplasmático. Los plasmodesmos van a tener también proteínas que van a regular el paso de proteínas concretas. Estas proteínas transportan diferentes intermediarios en función de las diferentes actividades que existan o que tengan que ver con la célula adyacente. Actúan, por lo tanto, los plasmodesmos como portales de comunicación en función de las necesidades de una y de otra. Vale, esto en cuanto a la célula vegetal. En cuanto a la célula animal, y tenéis ahí la figura de la parte inferior, y dentro de un momento voy a cambiaros la imagen para que tengáis otra perspectiva de lo que os voy a hablar ahora. Bien, en los tejidos animales, las células adyacentes se encuentran conectadas por unas estructuras que se llaman uniones en hendidura, ¿de acuerdo? Gap junctions. Estas uniones van a contener unas proteínas especializadas que van a crear canales de comunicación entre las células. Intenta reflejar, como digo, la imagen que tenéis ahí en pantalla, en la parte inferior, pero esta que os pongo ahora, ¿vale?, es desde otra perspectiva y a lo mejor la entendéis o comprendéis mejor esta unión, ¿de acuerdo? Ahí tenéis lo que serían ambas membranas, ahí tenéis las zonas de conexión e incluso tenéis el espacio en nanómetros, las longitudes en nanómetros correspondientes, como veis ahí, a cada zona, ¿de acuerdo? Lógicamente, estas uniones también, como digo, contienen proteínas que se encuentran especializadas, que van a crear canales entre las células y que estos canales van a permitir el paso de, por ejemplo, agua, iones, aminoácidos, azúcares, incluso nucleótidos. En la célula, para terminar ya. En la célula muscular del corazón, el flujo de iones a través de estas uniones de hendidura supone señal que coordina la contracción muscular y, como consecuencia, el latido. Células animales y células vegetales adyacentes comparten la mayoría de iones y pequeñas moléculas, ¿vale? Y estos orificios intentan, en la medida de lo posible, regular el paso de ellos. Bueno, ha sido un vídeo un poco largo, un tema bueno, que se las trae en cierta medida, pero espero que lo hayáis entendido. Fijaos que estamos hablando siempre de interacciones entre células adyacentes. Espero que me hayáis entendido bien, ¿vale? Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. El tema, como digo, es escabroso, no es un tema fácil, y ya digo, cualquier duda que tengáis, ponedla y, por favor, en la medida de lo posible, intentamos comentarla. Gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.